Hola, bienvenidos a Cultura Psicológica, un podcast. Sí, ya sé que me vas a decir, otro podcast. Pues no, te prometo que esta vez es diferente, va a ser distinto. Aquí vamos a hablar sobre salud mental, curiosidades, anécdotas y experiencias psicológicas a través de nuestros amigos y obviamente psicólogos André Huaca, Fernanda Perero, Diego Salazar y Denis Rivera. Así que señores, comenzamos. Bienvenidos a este nuevo capítulo en donde vamos a hablar sobre depresión, sobre qué es la depresión, cuáles son los síntomas, cuáles no son los síntomas y otras cosas más. Bienvenidos a todos. ¿Ustedes creen que había depresión en la edad de piedra? ¿O cuál fue la primera persona con depresión? Oye, yo lo leí, ¿En serio? Sí, pero ya no me acuerdo. Yo estaba... Yo dije, ay, de eso no vamos a hablar. Verán, yo estaba pensando que tal vez sí pudo haber habido algún tipo de depresión, o no estoy seguro, ¿no? De un cavernícola que se decepcione de sí mismo porque fue el man que les apagó el fuego así de por accidente y todo el mundo les quedó viendo mal. No sé, me imagino, ¿no? ¿Será que la depresión es como que innata, pudo haber sido desde el principio del hombre? Yo creo que tiene su parte biológica y su parte ambiental, ¿no? O sea, debemos de tener en cuenta que la depresión está entre la vulnerabilidad, ambiente y situaciones estresoras, ¿no? Entonces, creo que esta condición de vulnerabilidad se desencadena a partir de esos momentos, de esas situaciones, o del ambiente o del entorno que se encuentra el sujeto, ¿no? Chévere, entonces tú dices que sí podría haber habido un cavernícola con depresión. Sí. Sí, chéverazo. Tú, Denise, ¿qué opinas de eso? ¿Difícil? Sí, ajá, es difícil decir. Puede ser, sí, porque exacto, o sea, sí existe la predisposición genética, pero también pienso que depresión no es simplemente sentirte triste o frustrado. Pienso que el ser humano para poder adaptarse para poder adaptarnos tenemos que superar las cosas y sobrellevarlas. Entonces no toleramos tanto sufrimiento por tanto tiempo. Y más aún en esa época pienso que puede ser, todo es posible. Yo pienso que la depresión no depende nada más del que seas Homo sapiens o no, como ser humano, sino que incluso hay estudios que demuestran que en animales ya existe la depresión. El mismo estudio de Harold y Harold, en el que apartaban a unos primates de sus genitores y estos se deprimían, o bueno, tenían síntomas parecidos a la depresión humana y en algunos incluso llegaban a morir, como era el marasmo. Bueno, yo tengo la concepción de que estaba leyendo hace mucho tiempo, ya no me acuerdo casi nada, pero tomaban esto en cuenta de la depresión, todo lo que es estrés, ansiedad. Entonces ponían el ejemplo de una persona antigua, prehistórica, que básicamente se enfrentaba a las adversidades del momento, ¿no? Que le caía un mamut encima, cosas así. Entonces el cuerpo se preparaba para esto, ¿no? Con estrés, se preparaba todo su organismo, el cortisol, todo esto. Y en la actualidad, el peligro que a nosotros nos acontece ya no es un mamut, sino es, por ejemplo, la pérdida del trabajo, que se nos pierde la enamorada, el enamorado. Y eso es lo que causaría, más o menos desde la parte biológica, depresión, ¿no? Como que esos estímulos que vienen del exterior, que antes no servían para alistarnos al peligro, ahora nos están haciendo añicos por toda esta aceleración de toda esta sociedad, ¿no? O sea, tú describes como la depresión como un ente tanto exógeno como endógeno, ¿no? Sí. O sea, yo creo que todos los cuatro aquí mismo sabemos más o menos que todo es multidimensional, pero habrá que aclarar para todas las personas que tienen muchos factores.
Y eso vamos a ver más o menos aquí, en este podcast. Perfecto, entonces me parece apropiado mencionar qué es la depresión y qué no es depresión, aclarar. Y Ajá. en este punto me gustaría decir que la depresión es un trastorno mental del estado de ánimo caracterizado principalmente por anedonia, es decir, la falta de interés o placer por las actividades diarias, y por un estado de ánimo obviamente bajo con sentimientos de tristeza, melancolía. También lo caracterizan síntomas cognitivos y afectivos que luego se somatizan, ¿no? Entonces también vienen mucho estos pensamientos autodestructivos, sentimientos de culpabilidad, que luego se somatizan en una pérdida del apetito, pérdida del sueño o hipersomnia también. Bueno, ya Fernanda, no sé si nos puede decir cómo identificar específicamente la depresión, pero también quiero aclarar de que no es simplemente sentirte triste, como ya mencioné, o sea, esas son emociones válidas y que responden a situaciones de la vida que nos podemos enfrentar. Entonces, tampoco hay que encasillarse en un trastorno mental. O sea, equilibrio es todo, ¿no? Siempre defiendo eso y tampoco puedes hacerte el loco, por así decir, e ignorar, si es que en caso de que sí lo tengas, debes hacerte responsable, pero tampoco puedes encasillarte y decir, ay, sí, tengo depresión, solamente por sentirte triste o reaccionar ante un duelo que puede ser lo más natural. Ajá, me parece Claro. muy bien que tristeza no simplemente significa depresión, o depresión no sea tristeza. ¿Qué me dices, Fer? Ujú. Sí, o sea, la depresión es un trastorno emocional, como dice Denise, ¿no? En donde causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. A este le resumimos con la palabra anedonia, ¿no? La falta de interés de hacer las cosas, ¿verdad? Uh-huh. También denominada como un trastorno depresivo o más bien una depresión clínica. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Que afecta a todo esto, los sentimientos, pensamientos, aspectos cognitivos, como son concentración, memoria, atención, ¿no? Ahora, lo que no es la depresión, o sea, no es simplemente estar triste, como vos dices, Diego, y tener una mala semana o en la que te sientes abatido, lo que no pudiste conseguir, no, o sea, hay unos criterios para poder decir, ok, esto es una depresión mayor o esto es una depresión clínica. Creo que, sumado a lo que dice Denise y Fer, también aparece una pérdida de valor propio, donde tu autoestima baja en picada. O sea, la depresión se caracteriza justamente porque tus capacidades ya no son vistas en proporción, sino que las desvaloras tu concepción, tus pensamientos, tus sentimientos, incluso los llegas a desvalorizar. Incluso el sentimiento de tristeza que generalmente predomina en la depresión, lo puedes desvalorizar. Sientes que no te mereces ser triste o estar triste. Y justamente eso es una complicación porque no crees que tú mereces un estado de mejoría incluso. Entonces, la falta de valor propio o la disminución de la autoestima es una característica que se da en la depresión. Uh-huh. Sí, o sea, también otra cosa que quería acotar es que esto también afecta de manera, o sea, tienes muchas dificultades para hacer tus actividades cotidianas, o sea, es decir, seguidamente, ¿no? Diariamente, ¿no? Entonces, afecta bastante tu vida personal, tu entorno social, familiar, laboral, en todos los aspectos. Sí, eso me parece súper importante porque precisamente más o menos la persona que está con depresión se puede dar cuenta de cómo le está afectando. Si estas situaciones me afectan a que ya no me visto bien, me descuido de mi aseo personal, si ya no disfruto de las cosas que disfrutaba antes, como que hay algo pasa, si me está afectando a todas mis esferas, que son mis estudios, mi familia, mis amigos, creo que por ahí deben estar identificando. Y precisamente para este tema, yo estuve buscando unas historias de Reddit
que me parece full interesante, ¿no? Hay personas, bueno, les voy a contar esta modalidad que descubrí. Descubrí entre comillas, porque esto ya se había hecho desde hace mucho tiempo. Bueno, las comunidades en Reddit es que básicamente ustedes pueden publicar de lo que ustedes les dé la gana. Publican memes, comentarios graciosos, absolutamente de todo. De comedia, de videojuegos, de música. Pero de vez en cuando Reddit o los foros de tablones de imágenes o cuestiones similares cuentan historias y me parece full chévere que entre todas esas personas en la misma temática se puedan ayudar o se den consejos. Y leyendo un tanto de esto, son bastante duras, pero son esperanzadoras. Me gusta mucho cómo las personas que interactúan en estos grupos de Reddit pueden ayudarse entre sí. No profesionalmente, pero algo es algo. Ya les voy a leer una. Una usuaria de Reddit menciona: tuve el viaje más increíble por mi cumpleaños número 18 y graduación de secundaria. Yo y mi madre, simplemente en un viaje perfecto. Sin embargo, descubrí que en ese viaje tenía depresión. Estaba tan feliz de estar ahí, pero mi cuerpo simplemente no me dejaba estar. Me sentí cansado y vacío. Fue tan increíble que intentaba tanto divertirme, pero no pude. Mi vida estaba como en un apogeo en ese momento, pero yo solo podía sentir tristeza y vacío. Recuerdo llorar y decirle a mi madre que simplemente no puedo disfrutar esto. Llegué a casa y todo continuó. Más tarde me diagnosticaron con depresión clínica y ansiedad. Tomo medicamentos y estoy bajo control en este momento. Pero la cuestión es que, ¿cómo están ustedes? Pregunta a los demás usuarios de Reddit. Y hay muchas historias similares en las que hay características que ustedes han mencionado sobre depresión. Bueno, de la historia que nos cuentas, Diego, me quedo con la pregunta que realizó esta autora del comentario, cuestionando si hay alguien más que se sienta así, y la empatía que tuvieron muchos al responder que sí, que les pasaba algo muy similar. Y esto quizá responde a una realidad que estamos viviendo a diario, en el que las personas llegan a sentirse identificados con síntomas de la depresión. Y es más, la misma OMS mencionaba que para este año 2020 la depresión iba a ser la enfermedad con mayor prevalencia a nivel mundial. Entonces, no me extrañaría que más de una persona se sienta identificada con esta historia, y creo que es una de las razones por la que es importante hablar de depresión. No solamente porque está en auge y es una de las mayores, con mayor prevalencia, sino porque, como sabemos, el final de un cuadro depresivo un cuadro depresivo crónico termina con la muerte, ¿no? O sea, el suicidio, que es la misma, se podría decir, la etapa final de la depresión, cuando no logran superarla. Y justamente en suicidio estamos hablando de que cerca de 800,000 personas mueren cada año por suicidio, por esta causa. Wow. Y si comparamos esta cifra, por ejemplo, lo que estamos viviendo del COVID, que estamos como en 600,000 hasta agosto prácticamente, 600,000 personas que han muerto por esta enfermedad. Vemos que el suicidio es incluso una pandemia mucho más grande y que puede seguir aumentando debido a las condiciones que van a quedar después de la pandemia. Sí, algo súper interesante que también leí en algunos artículos que nombraban justamente lo que André decía, ¿no? Que, o sea, eran artículos de 2019, 2018 y decían, para el 2020 está previsto que la depresión sea la enfermedad con mayor prevalencia. Después, después de las enfermedades cardiovasculares. O sea, imagínate qué magnitud tiene esto, ¿no? Y es verdad, o sea, con esta cuestión de la pandemia, yo creo que primero está el COVID y después está la depresión, o ya no sé cuál, ¿me entiendes? Sí, eso es como un tema full importante para analizar, porque
En el sistema en el que estamos desenvueltos, por lo menos aquí en Ecuador, o por lo menos en Quito, donde yo vivo, el tema de que un familiar se te muera, aparte de ser doloroso, es extenuante. El papeleo y todo lo que tienes que hacer después de eso es súper contradictorio a tu estado emocional. No te ayuda para nada. Yo quería decir que, claro, tiene mucho sentido que la depresión vaya a aumentar este año por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? O sea, también las enfermedades mentales responden a todo, a cosas micro y a cosas macro, ¿no? Entonces, obviamente que esta pandemia ha aumentado toda esta situación de la depresión, justamente por lo que mencionan, los duelos, el duelo que no se ha podido llevar, sobre todo. Pero bueno, hablando sobre es bastante real y creo que también sucede mucho que las personas desvalorizan y dicen como que no, solamente échale ganas. Y creen que con decir échale ganas, así como dice bastante el coaching, creen que ya una persona puede decir como que, bueno, está bien, voy a intentar no estar deprimido, pero no es así. Requiere obviamente todo este proceso psicoterapéutico. Y también me preocupa, confírmeme si me escucho bien, también me preocupa de que las personas están usando bastantes fármacos. Entonces, obviamente que sí es necesario cuando se tiene un episodio depresivo mayor, porque existe el pensamiento suicida, entonces es necesario como complemento, más no lo trata, más no lo elimina. Siempre existe ese porcentaje de recaída el paciente deprimido, entonces de ley debe acompañar una psicoterapia. Y yo me pregunto si todas estas personas que dicen sí consumo fármacos la acompañan. Ojalá que sí lo hagan, pero creo que no existe tanta esa conciencia social porque no le ponen la confianza y no se enteran bien sobre qué se trata la psicología y confían ciegamente en el fármaco y realmente que no lo estoy, ya se ha comprobado científicamente. O sea, pero si te das cuenta que en nuestra sociedad incluso van, qué sé yo, ¿cómo se llaman esos subcentros? Y dicen, ok, me duele esto, se hacen los miles de exámenes, no tienen nada, no les sale nada en el cardiograma, electrocardiograma, en el electroencefalograma, no les sale, o sea, no tienen una respuesta de su sintomatología, o sea, pero no, hay muchos médicos que creo que no son capaces de decir, ok, tienes tal vez un cuadro depresivo, te voy a derivar al psicólogo. No hay, bueno, son pocos las personas o los médicos que realmente dicen, ¿sabes qué? Si tienes un cuadro depresivo te voy a derivar. Pero la mayoría no lo hacen. Eso es muy cierto. Les tengo otra anécdota que vi ahí, más o menos parafraseándoles. En esta ocasión decían cómo ayudar a un amigo con depresión. Y más o menos decían, como ustedes comentaron, muchas cosas, pero la manera en cómo esta persona lo cuenta, este usuario anónimo, es bastante chévere. Es una persona con depresión. Dijo que él tenía un amigo que siempre le invitaba a los fines de semana a jugar videojuegos en su casa. Y de todas las veces que he invitado, o sea, de cada 20 invitaciones, él solo asistía a una, porque decía que él se siente con pereza, con desánimo, no cree que eso le pueda gustar. Entonces, él decidió solo ir unas pocas veces, pero el hecho de que este amigo le invitara todas las veces, sin importar nada, sin presiones, decía que le hacía sentir bien, le hacía sentir como que no tenía una presión por la cual asistir y sentía ese afecto a la persona. Y el mismo usuario mencionaba que esto vendría siendo un plan C, porque el plan A sería, si te sientes tan con este desánimo, con esta pereza, con esta tristeza, sería ir a psicoterapia. El plan B sería buscar ayuda, ¿cómo era que dijo? Religiosa, algo así mencionó. Y el plan C es buscar buscar apoyo con los más cercanos. Rescatando un poco lo que decía, yo lo veo todo como si fuera un plan A. Si tú eres muy religioso, puedes buscar también ayuda en algún confesionario, a la vez de que vas a terapia y a la vez de que te apoyas de tus seres queridos. Y con lo que decía Denise,
a veces vuelta solo se busca fármacos, ¿no? También hay el otro lado que vuelta se va todo al otro lado. Buscan curanderos que les cobran $200, les digo por experiencia, que me iban a cobrar $200 No te creo. por algo que tenía. Sí, me fui a leer el tarot, ahí me dijeron algo así. Pero fue algo curioso, ya lo comentaré cuando nos toque el capítulo de charlatanes y el tarot y otras visiones del alma. Oye, pero de todo hay en la viña del Señor, sí. Pueden haber charlatanes en otras cosas y no solo en el tarot. Sí, no me descalifiques el tarot. Sí, yo no descalifico el tarot, les descalificaba a ese man. Ya. Que por cierto es famoso. Y Gracias cobra por aclarar. full. Ya les voy a decir cuál es. Ya, bueno. A ver, continuando con la temática que nos estábamos desviando. Bueno, ¿ustedes qué opinaban sobre de la historia? Que hay personas que tienen diferentes creencias y que les gusta sentir el apoyo, ya sea del amigo que siempre te invita, así sepa que nunca vas a ir. Y creo que es súper importante esta presencia de otra persona que te va a dar apoyo y te va a acompañar, porque uno de los sentimientos en la depresión es la soledad. Entonces, contrarrestar estos sentimientos es súper importante porque va a ser una ayuda para la otra persona seguir en el proceso de superar su depresión. Muchas veces pasa de que, como la ven a la persona que está con un bajo ánimo, ya no le invitan porque es justamente un aburrido, un deprimente, entonces tratan de aislarlo, entonces el cuadro clínico se complica aún más. Entonces yo me quiero quedar con la parte que mencionas, que el apoyo de ese amigo es súper importante, y no solamente del amigo, sino que en esta situación incluso las entidades o instituciones religiosas son una fuente de apoyo a la que le vas a contar cómo te sientes, y sin duda ese desfogue es una parte necesaria, pero no suficiente para superar la depresión. Entonces, eso me gustó. Iba a decir que también en estos grupos de apoyo, como mencionas en Reddit, ¿era? Sí. Chévere sentir que ahora, gracias a las redes sociales, se puedan formar estos grupos de apoyo, que puedas encontrar personas con quien compartan tu misma vivencia o se te parezca, ¿no? Sí. Igual, todo este mundo de los videojuegos, creo que también a las personas un poco tímidas les ayuda a ser amigos, según lo que he escuchado de mis familiares que son gamers. Entonces, chévere, pero es verdad, o sea, sirve de complemento más, no lo es todo. Sí, muy cierto. La psicoterapia es todo. Es así, vayan a psicoterapia, es muy bueno. Para complementar, me gustaría mencionar qué se puede hacer cuando una persona cercana a nosotros está con depresión. Vemos que es bastante común y es muy difícil saber afrontar esta situación, porque vemos que muchas veces la motivación o decirle ponle ganas no es suficiente para salir de este cuadro. Entonces creo que es importante, sobre todo, mencionar que es algo normal y está bien sentirse triste. Creo que eso es súper importante, mencionarle que hay más personas que se sienten así, que la situación amerita o permite sentirse mal. Sin embargo, creo que es importante mencionarle que tiene una oportunidad de reenfocarse hacia qué quiere continuar, hacia cuáles son sus objetivos y qué oportunidades tiene para reevaluar su situación. No solamente motivarle como a salir o a hacer actividades que le gustan, sino acompañarle en este proceso de transitar su tristeza, porque como justamente Diego mencionaba, es una pérdida de un objeto querido que tuvo, lo que le hace sentir así, lo que le hace sentir incómodo y le produce esta melancolía o la depresión. También creo que es importante reconocer
pequeños logros, porque como mencionaba, la autoestima es uno de los principales elementos que se ve afectado. Entonces, decirle y felicitarle o agradecerle por pequeñas cosas que realizan el día a día, incluso que te cuente cómo se siente, decir que amigo, gracias por contarme, creo que es de valiente saber expresar las emociones, eso le va a dar un sentido a esa persona y le va a permitir sujetarse, bueno, a ti y también a ese sentimiento de valía, de, ok, estoy haciendo algo por salir adelante. Creo que lo peor que se puede hacer en estos casos es como argumentarle motivos por las que se deprime o decirle, no te deprimas, mira, tienes tu familia, tienes tu trabajo. No, porque vemos que la depresión no responde a la lógica y estoy seguro que si así lo hiciera, él va a tener argumentos o él o ella va a tener argumentos suficientes, necesarios para decir, ok, mira, tengo esto, por eso me siento deprimido. Entonces creo que lo peor que se puede realizar en ese momento es como contrarrestar o combatir esas ideas que le nacen. Igualmente, creo que otra cosa que se les puede ayudar a las personas que están pasando por momentos de depresión es compartir momentos de disfrute e incentivarle, ¿no? Y sobre todo ayudarle a disfrutar estos momentos. Por ejemplo, si sabemos que hay una persona a la que le gusta comer tacos, le podemos preparar unos tacos o llevarle unos tacos. Que encuentre pequeños disfrutes en actividades cotidianas. Eso le va a ayudar a sentir justamente ese sentimiento de satisfacción que se olvida cuando estamos deprimidos. También creo que es importante, por último, quizás, tomar un espacio para nosotros mismos, porque muchas veces nos enfocamos tanto en la otra persona que se está deprimiendo y está pasando por un momento súper difícil, que nos llegamos a deprimir nosotros mismos. Entonces eso creo que es una alerta que se debe mencionar de que no podemos permitirnos. Muchas veces dicen, ok, entonces siéntate a llorar con él. Es importante la empatía, pero tampoco necesitamos dos personas con depresión. Otra cosa es, sobre todo, siéntete bien apartándote un tiempo para ti. Entiende que esa persona te necesita bien, te necesita en tu estado anímico estable, que le puede ayudar a esa persona. No te sientas culpable por apartarte un momento a realizar lo que te gusta, por irte con tus amigos a disfrutar. No te sientas mal. De eso se trata justamente. Salir de depresión, encontrar momentos que te plazcan, que te causen satisfacción y ayudarle a encontrar estos momentos a la persona que tienes cerca. Y creo que sobre todo motivarle a la persona y acompañarle a la persona a un profesional, o incluso tú tienes a una persona cercana con depresión, creo que tú puedes acercarte a un profesional, asesorarte personalmente de cómo ayudarle a esta persona. Los tips que te traemos acá son importantes y son muy generales. Creo que si los pones en tu vida diaria personal, van a ser de mucha más ayuda que a través de este podcast. Como decíamos al inicio, esto viene siendo full multidimensional. Entonces, ahí nos puso música. Sí, Sorry. o sea, No, todo bien. Date cuenta que igual hay niveles anormales de la serotonina, dopamina, que son neurotransmisores que justamente hacen esos neurocircuitos en el sistema nervioso central. A diferencia que, por ejemplo, si te das cuenta, hay estudios en donde hay mayor prevalencia en mujeres. ¿Pero por qué? Porque también están las causas, por ejemplo, de las hormonas, o sea, son cuerpos diferentes, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, a mí, en experiencia personal, yo he trabajado con psicofármacos y con la terapia y los pacientes van súper bien. Que te den soporte. Ajá. Hablando de esa diferencia entre hombres y mujeres y poniéndole más fuego al asunto, sí hay estudios, ¿no? Que las mujeres son más depresivas. Tienen como mayor predisposición, por decirlo así. Yo tengo una teoría, no sé si sea mía o si la leí, ya no me acuerdo de quién es. Pero viendo porque, retomándole al cavernícola, bueno, no del cavernícola, sino desde la historia de la humanidad,
cómo las mujeres han tenido como esa carga de maternidad y últimamente, durante ya varias décadas, el rol también de otra profesión, otro trabajo. Entonces, en la distribución de roles viene siendo como que muy poco equitativa, y las mujeres con toda esta presión tienden más a generar depresión. Y ustedes saben que estas cosas también vienen a nivel genético. Por ejemplo, los fumadores también generan un ADN o unos genes que puedan predisponer a la adicción a alguien. Entonces, con esto de la depresión en mujeres, creo que también se les pasa así genéticamente. ¿Ustedes qué piensan? O sea, yo creo que podríamos decirle que la herencia o la genética tiene como un 50% de predisposición o vulnerabilidad, y el otro 50% va por el entorno o el desencadenante, por decirlo así. O sea, a mi parecer. ¿Qué me ibas a decir, Diego? Es que tú habías investigado algo sobre la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Y se diferenciaba entre hombres y mujeres. O sea, los hombres también tienen, yo pienso, ¿no?, que al reprimir sus sentimientos, no sé, como que también son propensos a sufrir depresión, pero la manera en cómo se expresan o lo tratan o no lo tratan. No lo tratan, se van a un bar acá, a ahogar las penas. Es interesante, ¿no es cierto? Así como que las mujeres tienen una predisposición y los hombres, cuando les dan, no quieren enseñarlo o demostrarlo por ser machos, hombres castigadores, pecho peludo. Sí. Exactamente, por eso las mujeres también tenemos esa predisposición por las hormonas y toda esta carga genética también, y obviamente todas las presiones sociales, pero bueno, al menos nosotros sí lo expresamos, ¿no? Nos sentimos tristes y le contamos, así sea a nuestra amiga, a nuestra madre, a cualquier persona. En cambio, al menos el hombre lo reprime y desea, o sea, se pone la meta de continuar y continuar y continuar. Entonces, todas esas emociones van siendo enterradas, y toda emoción enterrada luego te va enfermando, luego se te va somatizando en alguna otra situación. Entonces, es importante también que se le ponga atención a eso. También quería hacerles una pregunta, o sea, media filosófica, o sea, como para ponernos a filosofar un poco. Ya, mi pregunta es, la tengo aquí anotada. Hagan tiempo. ¿Por qué creen que la depresión, la ansiedad y las adicciones son condiciones de la salud mental que han aumentado y se han expandido? Porque antes eran como muy de adultos y ahorita es como bastante de jóvenes también. Con el paso de los años, en lugar de reducirse, porque, o sea, vemos que esto ha aumentado. O sea, ¿qué creen? Es como mencionaba el Diego, el caso de prehistórico y demás, de que antes no había un nombre para esto y por ende no se podía decir de que había tal enfermedad, como en este caso la depresión, y ahora como ya sabemos lo que es y ya las personas pueden decir, sí, yo tengo esto, hay más casos identificados, o definitivamente sí hay muchos más por todo lo que estamos viviendo. Porque también creo que, y es mi hipótesis, no sé qué pensarán ustedes, como que vivimos en un mundo muy consumista, y gracias a las redes sociales también las personas viven comiendo todo el tiempo, entonces ya no saben ni qué es estar feliz y tratan de opacar todos estos sentimientos y evitarlos, no lidiar con estos, buscan afuera lo que deben buscar adentro, y tiene mucho que ver con todas estas crisis existenciales, ¿verdad? Entonces pienso que es un poco de todo eso. ¿Qué piensan ustedes? Antes de olvidarme de lo que mencionaban de la depresión en hombres y mujeres, es súper interesante lo que mencionas, Diego, porque el componente cultural creo que es súper importante. Hay estudios de la depresión infantil, la prevalencia es mayor en niños hombres que en niñas mujeres. Entonces, perdón la redundancia, ¿no? Pero es mayor en niños que en niñas. Y es muy curioso que eso a la edad adulta se contraponga y aumente la diferencia en porcentaje. Y quizás es justamente porque
el componente sociocultural te incita a no sentirte triste si eres hombre, no puedes llorar o no expresas justamente estos sentimientos, y muchas veces se camuflan, como decía Fer, en otros síntomas como el consumo de sustancias. Y es lo que decía de nuevo Denise, de por qué han aumentado esta situación. Quizás es el papel de la tecnología en esta situación, juega un rol fundamental, porque como decías, o sea, ahora necesitas un cierto número de likes para sentirte feliz o para sentirte validado. Quizás esa competencia antes era mucho más invisible y no era por un like, sino por cuestiones más estructurales. Entonces, ahora es mucho más fácil deprimirte si es que tu video no llega a los likes que necesitas o porque la felicidad está enfocada a ciertos puntos que siguen un paradigma capitalista de consumo. Entonces, si no tienes el último iPhone o no tienes el CD que sacó, bueno, ya nadie usa CDs, pero si no tienes lo que está de moda o tendencia, tienes una razón más para deprimirte. Entonces, quizás es una de las razones por las que ha aumentado esta patología. Pues sí, lo veo muy cierto. Por eso, esa aceleración del mundo en el que estamos. Me acuerdo que vi un documental que mencionaba que acá en Occidente, en América, se les enseñaba a los niños desde pequeños a seguir avanzando en sus estudios lo más pronto posible. Incluso tenían Inicial 1, todo lo que conocemos de aquí, ¿no? Inicial 1, Inicial 2, shalala, shalala. Pero en ciertas partes de Europa, los niños no era esta modalidad tan acelerada, sino que les enseñaban a cocinar y les invitaban al curso de al lado, a cocinar, y entre ellos dialogaban, compartían cosas. O sea, era una situación más calmada y más amena, principalmente destinada a valores. Entonces creo que todo esto de la depresión, la ansiedad, incluso los casos de corrupción, viene siendo como que por esta aceleración. O sea, yo quería hacer una pregunta así como Simón, tu en pregunta. consulta, por ejemplo, ¿qué prevalencia hay o qué sé yo, que entre mujer y hombre, quien diga, ok, tengo esta enfermedad? O sea, ¿quién dice, yo tengo esto? Yo creo que las ustedes? mujeres. ¿Quién acepta su realidad? Yo creo que las mujeres. Las mujeres, el hombre no le gusta pedir ayuda. El hombre ni siquiera, bueno, la mayoría no, ni siquiera le gusta pedir direcciones porque les gusta sentirse que ellos pueden con todo. ¿Sí o no? Yo pensé que eso era un estereotipo hasta que lo viví en carne propia. Me identifico. Yo soy pésimo para preguntar. No porque no pueda, pero no me gusta. O sea, estamos, no sé, Denise y yo en una avenida y no sé cómo llegar. Sabemos quién va a preguntar. Es cierto. Pero sí me ha pasado también, me ha pasado. Así que yo pienso que las mujeres son las que más, la mayoría de mujeres son las que más buscan ayuda en este tipo de casos, o se centran o se preocupan por su salud mental. Por eso me caen tan bien. Así es. Pero igual. Por eso me gustan, dices. Sí. Y son las que igual más no necesitan. todos los hombres. Porque O sea, los hombres créeme que necesitan demasiado. No, estadísticamente está comprobado que ustedes sufren más depresión que los hombres. En este tema, ¿no? Exactamente, porque nosotros... Entonces lo necesitan más. Entonces lo necesitan más. Nosotros tenemos un ser vivo adentro de nosotros. O sea, ponte a ver, hombre. Ponte a ver, o sea, un embarazo, loco. ¿Tú crees que menstruar? Si menstruar es difícil, oye. Imagínate. es verdad. Para mí es un trauma menstruar, o sea, loco. Oye, y hasta está en el DSM, ¿no? Trastorno disfórico premenstrual, algo así. Uh-huh. Chuta. Esas nuevas actualizaciones del DSM. El de trastorno de depresión. Entonces Sí, creo los que, síntomas, Distimia y depresión mayor. creo que podemos
concluir que necesitan más ayuda. ¿qué te diré? chicas ahí. Pero yo diría que en realidad todos necesitamos mucha ayuda. Si no, no estaríamos en esta sociedad. Yo te pregunto, André, ¿tú irías al psicólogo? Si yo iría al psicólogo, claro que sí. Es Porque más, tú estudiaste psicología. Pero yo fui- irías y no fueras contreras o simplemente estarías contreras con el psicólogo. o sea, no entiendo tu pregunta. Porque, o sea, a veces, o sea, como que contradices mucho, ¿no? A veces lo que no te gusta contradices. Pero cuando tú vas al psicólogo, tú ya no vas como psicólogo, tú vas como paciente, ¿verdad? Pero tú estudiaste psicología. Ahora, si tú ves que no te gusta la dirección, como va encaminada la terapia, o qué sé yo, tiendes a contradecir o a decir, o sabes que esto no me gusta, chalala, como ustedes dicen. Ok, bueno, eso creo que es súper importante. Y bueno, ahora que me dan chance de expresarme más de mi intimidad, en realidad sí, o sea, yo voy al psicólogo como un psicólogo que necesita atención. O sea, yo no dejo de ser persona, no dejo de ser hombre, no dejo de ser lo que soy cuando me voy al psicólogo. O sea, yo en mi persona sigo siendo en mi completud siempre que me pongo en una situación de paciente, es muy diferente. Y ahora, si tú me dices, si yo menciono o me contrapongo mis argumentos cuando no estoy de acuerdo con alguien, sí, incluso si es del psicólogo, y eso no, para mí, desde mi forma de ver, no tiene nada de malo, porque desde mi corriente yo veo que en esa resistencia existe una transferencia afectiva que me indica algo. O sea, si yo empiezo a cuestionar a mi psicólogo y empiezo a sentir un repudio por una forma de pensar o una forma de ser de la persona, en realidad estoy proyectando mi propio ser en ese profesional. Entonces, ahora si me preguntas, yo voy al psicólogo y sigo siendo así de cuestionador. Obviamente acá es un poco más intenso, lo hago porque me gusta molestar a las personas, me gusta molestarles a ustedes, disfruto ver cómo se enojan y bueno, creo que es mi forma de ser. En realidad sí, lo hago, soy muy, muy crítico de la situación y sí, o sea, para mí está bien criticar, incluso así se hace el paciente en terapia, yo lo hago y si de eso puedo encontrar una ayuda para mí, lo seguiré haciendo. Bien, bien, muy bien. Aplausos. Exactamente. Aplausos, niño. Una. Muy bien. Sí, pero yo creo que muchas personas, y especialmente los hombres, no les atrae estos temas de buscar ayuda profesional. Ujú, sí, es verdad. O sea, yo puedo hablar desde mi perspectiva, pero yo sé que conozco a muchas otras personas que ni siquiera van a pisar o pasarles por la cabeza ir a un psicólogo. O sea que yo creo que si es un trastorno de depresión mayor ya diagnosticado, psicofármacos y terapia, de ley. O sea, hay estudios que el psicofármaco te ayuda un 70%, pero con la psicoterapia y la terapia te ayudan un 80-85%. O sea, tiene mayor efectividad, ¿me entiendes? Obviamente, las dos juntas. Yo pienso que no hay un tratamiento único para la depresión. O sea, existen diferentes depresiones, tanto en el diagnóstico clínico como en la vida diaria. O sea, una depresión no es lo mismo para mí que para Fernanda. Y también depende de los recursos de cada persona. Hay depresiones que la persona misma va a ser capaz de salir. Va a necesitar muchos recursos de resiliencia y también depende de la red social en la que se encuentra. Entonces, no existe una sola receta para la depresión, pero creo que es importante que tenga los recursos necesarios a su alcance. Y en estos recursos necesarios me refiero a una red de apoyo que va a estar ahí en caso de que tú necesites conversar con alguien.
Y mencionábamos que puede ser tu familia, tu red espiritual de la iglesia, etcétera. Y también un acompañamiento terapéutico profesional, que es importante direccionarlo hacia un red de la salud mental. También es importante los fármacos en esta situación, dependiendo el nivel de desequilibrio que se encuentra a nivel neurológico, porque como vemos, la depresión también afecta a los neurotransmisores, y esa desproporción, la baja de serotonina, de noradrenalina, no se compensa simplemente con unas palabritas de motivación. Entonces es importante también nosotros como psicólogos identificar este límite al que nosotros podemos llegar. Va a haber momentos en los que la psicoterapia no es lo único y no es la herramienta suficiente para sobresalir en un caso depresivo. Y es importante también encontrar este límite para dar paso a otros profesionales como el psiquiatra. Entonces, yo soy de la idea de que no existe una receta única, sino que son los factores internos de la persona, la situación, la enfermedad, que te va a decir cómo encaminar el tratamiento. Cada caso es diferente, pero eso, pues a mi manera de ver, los psicofármacos sí son necesarios cuando hay ideación suicida, cuando es en los casos de depresión mayor, es decir, ya está diagnosticado por un profesional. Pero si tu situación no es tan grave, simplemente respondes a una situación de la vida diaria como una reacción emocional, igual necesitas apoyo, y acompañarlo con ejercicio, actividad física, qué sé yo, yoga también, porque toda esa filosofía detrás del yoga también me parece súper buena, porque aprendes a vivir en el aquí y el ahora. Uh-huh. Y la depresión tiene mucho que ver con que las personas están viviendo bastante en el pasado, ¿no? Eso como un plus, y si tu situación no es tan grave, pero lo es totalmente psicoterapia, porque todas estas cosas son meramente superficiales y te pueden ayudar, pero no te pueden solucionar nada en realidad. Obviamente tenemos que ir a las profundidades de la mente, para mí, para que no existan esas recaídas y para solucionar de una manera más efectiva, o al menos acercarse. Sí, exactamente. Así que como último mensaje, a las personas que más o menos se sintieron identificadas con esto, aclararles que han sido muy fuertes por aguantar todo lo que se les vino encima. Si se sienten que ya no pueden más, siempre hay una salida, siempre hay amigos, familia, siempre hay alguien que te apoya, y también hay ayuda profesional. Entonces ese fue mi último mensaje por este podcast. Esperamos que nos lleguen a seguir escuchando, porque venimos con muchas más curiosidades sobre psicología, vida diaria, etcétera, etcétera. Este es un podcast bastante libre, ya lo verán. Entonces, gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo capítulo. Chao.